Hola, buenas tardes a todos. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Bienvenidos a Estilo Saludable aquí por Radio 13 Digital. Ya saben que es un programa de cambio de hábitos, de que no hagan un plan de alimentación por un momento y ya, sino que realmente incorporen esos hábitos en su estilo de vida y que sea para siempre, para que logren prevenir enfermedades. Nos han pedido muchísimo este tema, resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque es pan de cada día, ¿no? ¿Sí o no? Bienvenida Paola Estrada, Gracias. Nutrióloga, querida colega, bienvenida. Gracias. Ay, muchas gracias, Esther. Yo feliz de estar aquí. Es un tema que me encanta y como tú dices, ahorita todo el mundo está hablando de esto y a mucha gente se lo están diagnosticando, entonces justo está como estas dudas y preguntas, entonces feliz de estar por acá. Sí, así es que les recuerdo que nos hablen aquí a cabina, es el 5552, tomen nota, 5552 62 1300, la extensión es 1414, o mándenos un WhatsApp al 55 61 00 7454, 55 61 00 7454, porque yo sé que van a tener muchas dudas, ya sea de diabetes, ya sea de resistencia a la insulina. Podemos irnos hasta un poquito de síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, porque es una triada que todas las mujeres hoy en día, ya desde la adolescencia, están llegando con esto. Claro. Y bueno, nos va a contar Paola a qué se debe, por qué están incrementando las cifras o qué está pasando. Pero bueno, si quieres, cuéntanos un poquito de ti, Claro. por qué te apasiona este tema y qué es la resistencia a la insulina. Claro, mira, yo soy nutrióloga y soy educadora en diabetes. Hace 2 años que hice la certificación de educadora en diabetes, entonces ya llevo un ratito viendo diabetes. Pero dentro de diabetes pues surgió mucho lo de resistencia a la insulina, entonces pues ahí he estado leyendo un poquito más, he visto varios casos, entonces ahí empezó todo esto y también tengo experiencia, sobre todo en diabetes, ¿no? Que hice mis prácticas en hospitales donde veíamos diabetes, pancreatitis crónica y bueno, también soy creadora de contenido, entonces también tengo que leer para que sea más fácil explicar todos estos temas y pues sí, así es como lo he estado aprendiendo un poquito más. Sí, de hecho te veo mucho en las redes y por eso creo que este tema bien es perfecto porque la gente te ve real, ¿no? Y yo veo cómo te admiran las personas. Ay, me encanta verte en el gimnasio con top. No, esas cosas que te escriben creo que es muy valioso porque las personas necesitamos ser reales, ¿no? Y necesitamos dar tips concretos y hablar con palabras sencillas y que realmente una persona no sienta que comer sano es caro, complicado, aburrido, terrible, pam, o que tienes que tener el cuerpo perfecto para ser feliz. Así es que este es el objetivo de este programa. Muy y bien. Si quieres nos lanzamos ya con el tema de resistencia a la insulina. Claro. ¿Qué es esto? Mira, creo que aquí antes de empezar a hablar de qué es, me gustaría hablar de la insulina, porque escuchamos insulina, o sea, y no sé si lo has visto, o sea, que a alguien le dice resistencia a la insulina y es que es una inyección, insulina, es lo primero que pensamos, ¿no? Entonces, nada más saber que aquí las personas como que lo tengan un poquito claro, de la insulina es una hormona, y es una hormona que todos estamos produciendo todo el tiempo. Y cuando existe resistencia a la insulina, que primero vamos con ese tema, hay una alteración no en la producción de la hormona, porque la seguimos produciendo igual, el cuerpo sigue teniendo la misma función, sino en cómo se está utilizando. Entonces, para ponerlo como en una forma más fácil, a mí me gusta mucho pensar como en una puerta de cualquier casa, como podríamos pensar. La insulina es esa llave que abre la puerta y que hace que pueda entrar la glucosa, que la glucosa la tenemos en la sangre pues siempre que comemos, ¿no? Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, esa llave no está funcionando de la manera adecuada porque la cerradura, que es específicamente lo que tenemos como ahí un poco disfuncional, es la que no está formada de manera adecuada. Entonces es como si yo con una llave de mi casa quiero abrir una puerta de tu casa, no va a funcionar y entonces pues el cuerpo dice, no sé qué está pasando, mis llaves no están funcionando, no me están abriendo mis puertas y entonces producimos más. Y esa producción extra de llavecitas, por así decirlo, es lo que sería la resistencia a la insulina. O sea, es una sobreproducción de insulina que el cuerpo está teniendo para poder compensar esa dificultad para poder funcionar, ¿no? Entonces, ahorita platicaremos de diabetes, pero solo quiero que ahí está más clara la diferencia para que vean, porque a veces es resistencia a la insulina significa que tengo diabetes, no. En la diabetes ya no podemos producir esas llavecitas de manera adecuada, ¿no? Y entonces esa es la diferencia entre una y otra y es eso, o sea, una resistencia a la insulina es una sobreproducción de insulina. Así es que en resistencia a la insulina, si nos hicieran una foto a nuestra sangre, habría muchas insulinas ahí, ¿no? Muchas llavecitas circulando, mucho azúcar circulando, porque recuerden que el azúcar es nuestra gasolina. La necesitamos meter a las células a fuerzas, pero no está llegando a las células, se está quedando en la sangre, se te suben los niveles de glucosa cuando te haces tu estudio de sangre y dices, chin, ya subió más de 100. Pero es que fíjate que ahí
no siempre está elevada. O sea, hay mucha gente que se hace un estudio de glucosa, que aquí voy a decir glucosa mucho porque es el término, pero es azúcar, eso nos estamos refiriendo, lo que han escuchado de azúcar en la sangre. Y la glucosa está normal, o sea, que la buscamos en un rango entre 80 y 100, ¿no? Más o menos, y salen normales. Entonces justo ahí me dicen, es que ¿por qué si mi glucosa sale normal tengo resistencia a la insulina? Que no sé si te han dicho también por ahí, que está esa duda de pero ¿por Cuéntanos qué? por qué pasa eso, o sea, ¿qué puede deberse? Pues que justo al final esa glucosa que tiene que entrar a la célula sí entra, pero porque ya hay mucha insulina, ¿no? O sea, el cuerpo ya está produciendo un montón de insulina, entonces eventualmente va a funcionar. A veces me gusta poner este ejemplo de, es como si tú fueras el carro, ¿no? Y entonces eres un carro, tu tanque de gasolina son tus células, y la insulina es esa llave con la que tienes que abrir la puertita con la que pueden poner la gasolina, y la gasolina es la glucosa. Entonces, si tú no puedes, le das le dices al señor que pone gasolina, ¿no? Como, oye, quiero tanto de gasolina, y entonces no puedes abrir esa puerta porque tu llave no funciona, entonces señorita, pues vaya a sacar copias porque no funciona. Esas copias extra de llaves que tú vas a sacar, pues ahí van a quedarse, o sea, no se van a utilizar, ahí las vas a aventar en el cajón, por así decirlo, y esa gasolina eventualmente va a entrar, y entonces por eso no se queda como ahí en la manguera de gasolina, entra. Pero bueno, en lo que entra, tú ya tienes ese exceso de insulina en la sangre, que es lo que hay que cuidar. ¿Qué problemas trae tener tanta insulina en el organismo? Que se llama hiperinsulinemia, por si lo han escuchado, hiperinsulinemia quiere decir mucha insulina en la sangre. Pues mira, en sí, al principio no se va a notar nada, o sea, no vamos a tener nada. Probablemente haya síntomas, o sea, sí existen síntomas, pero que son súper difíciles, porque no los reconocemos, son cosas que podrían pasarnos por cualquier razón, ¿no? O sea, cansancio, que suele haber mucho cansancio, y sobre todo lo notamos después de comer, a ciertas horas, es un cansancio extremo, antojo a alimentos dulces, justo como no está llegando esa glucosa en el momento que tiene que llegar, el cuerpo siente que no hemos comido, y entonces antojo a cosas dulces, más hambre. Y hay algo también que eso sí se ve, pero no siempre está, hay algo que se llama acanthosis nigricans, que probablemente, estoy segura que alguien aquí lo ha visto, que son como estas manchitas cafés aquí atrás, ¿no? Atrás en el cuello, hay a veces en los codos, en los nudillos en las manos también, en las ingles, axilas. Es un oscurecimiento de la piel, y también viene acompañado, sobre todo en cuello, de un poquito de rugosidad. O sea, vemos como justo donde se hace el pliegue del cuello como un poquito más rugoso. Y bueno, ahorita podríamos decir, bueno, no pasa nada si estoy cansada, no pasa nada si me da hambre como más. Sí, pero a largo plazo sí nos puede afectar más esa insulina elevada en sangre. Claro, así es que mamás, papás, si ven que sus hijos, adolescentes o ustedes mismos no tienen esa mugrita, que a veces yo he visto a papás que se las tratan de tallar, no es algo que se va a quitar con la limpieza, no es algo de higiene, es esta resistencia a la insulina que se está viendo a manera de acanthosis nigricans, y que pues es como hasta terciopelada, ¿no? Parecería mugrita, pero no lo es. Sí, y eso es bien peligroso, porque luego le tallan, o sea, tallan muchísimo la piel, que solo lastiman más, y no se va a quitar con cremas. A veces también voy al dermatólogo y que me dé una crema, sí puede ayudar, pero hay que atacarlo de raíz, ¿no? Que es justo esta insulina. Y también hay algo que, o sea, pueden salir como unas verruguitas chiquititas justo aquí en el cuello. Por lo regular están en cuello y axilas, que es donde más aparecen. Entonces, digo, también puede haber verrugas normales de otras cosas. Entonces es como, híjole, no sé si esto es resistencia a la insulina o no. Entonces, si lo ven, pues siempre acudir al médico, ¿no? A revisar si puede ser la insulina o es otra cosa. Sí, siempre acudan a un profesional de la salud. El nutriólogo somos ese primer acercamiento, ¿no? Que vamos a poder prevenir que algo más pase. Es decir, cuando empiezan estos síntomas, nosotros con los estudios de sangre, viendo a la persona lo clínico, su piel, sus ojos, sus uñas, se puede ver mucho en la nutrición, en las uñas, en la piel, en la boca. Así es que los nutriólogos siempre estamos al pendiente de ustedes, no crean. Les estamos haciendo preguntas muy sencillas, pero a la mera hora estamos viendo todo de manera integral, y con la historia clínica que les hacemos podemos hacer estas asociaciones. Es decir, una verruguita o un poco de acantosis no es indicativo, bueno, la acantosis un poco sí, pero no es indicativo de que ya hay un problema, pero sí la unión de muchas cosas. Así es que si ven algo raro, es mejor ir con el profesional. En este caso, siempre el nutriólogo creo que debería de ser la primera línea de acción para no iniciar con el medicamento ya, ¿no? Y ya con el estilo de vida, pues si no es suficiente, claro que haremos equipo con los médicos para tratar la resistencia a la insulina y otras enfermedades, pero cuéntanos qué podemos hacer si ya fuimos con el nutriólogo, tú como nutrióloga, ¿qué se hace para bajar esta resistencia? Ok, son varias cosas, y antes de platicar qué podemos hacer, fíjate que aquí
lo que decías, ¿no? Que el nutriólogo valora. Yo les diría que sí al nutriólogo, y justo el nutriólogo o la nutrióloga es quien va a decidir, que por lo casi siempre pasa que sí, como referir a alguien del área de medicina, porque sí pasa que a veces no sabemos cuánto tiempo lleva esa insulina elevada, ¿no? Entonces hay veces que justo por cambios hormonales, por alguna cuestión así como algún cambio o algo así, se acaba de dar, pero si llevan mucho tiempo con una insulina elevada, sí por lo regular se necesita medicamento. Entonces tampoco le tengan miedo a los medicamentos, o sea, sí es una combinación magnífica, entonces tampoco es así de no medicamento, no con pura alimentación, a veces no es suficiente, entonces es un trabajo en equipo casi siempre. Siempre, estoy de acuerdo contigo. Llegó la primera pregunta, Okay. Nada más vamos a contestarla si quieres. Claro. Acuérdense de hablarnos aquí en cabina 55 52 62 1300, extensión 1414, que es Radio 13 Digital, o el WhatsApp 55 61 00 7454. Estoy segura que van a haber muchísimas preguntas porque todo el mundo tiene resistencia a la insulina. Nos dice René, una pregunta, si todo el día tengo demasiada sed y me tomo hasta 1 litro de agua, ¿puede ser algún síntoma de esto de la insulina? Podría ser, aquí sí es importante, sí ya es algo una pregunta muy específica, ¿no? O sea, porque hay que revisar más cosas, como que, ¿con qué nos estamos hidratando? El agua a veces me dicen, es agua de sabor, ¿no? Entonces eso no nos va a hidratar, pero sí, es uno de los síntomas que hay que revisar, porque sí podría estar involucrado. Inclusive podría ser diabetes, es una de las características de la diabetes, ¿no? Mucha hambre, mucha sed, Entonces, pérdida de peso, orinar muchas y orinar veces. mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí acércate a un profesional, René, y todo se puede revertir o todo se puede mejorar, así es que no tengas miedo, no es una sentencia de muerte, pero sí si tu cuerpo te está diciendo algo, o solamente hace mucho calor y no tomas suficientes líquidos, aunque sientas que tomas suficiente, tal vez no lo es, ¿no? Sí, y también aquí les vamos a platicar de los síntomas y todo, pero no es como yo tengo ese síntoma y ya tengo diabetes. Es como tú dices, para eso son las historias clínicas y hacemos preguntas, ¿no? Entonces hay que revisar. Y ahora sí, si tú detectas, hiciste una historia, pediste análisis de sangre y todo, que por favor háganselos. A veces sentimos que para qué con el nutriólogo voy a hacer mi análisis, mejor solo con el médico. Realmente el nutriólogo sabe interpretar estos análisis y podemos ayudarles a prevenir o a usar menos dosis del medicamento o a trabajar a la par, como decía Paola, con el medicamento, con el médico, pero dar el estilo de vida y entonces que tengan que usar menos dosis o que puedan irse bajando el medicamento poco a poco. Pero bueno, ya que están con nosotros y ya que detectamos resistencia a la insulina, que se hace con qué análisis, ¿qué harías? ¿Quieres que les platique de los análisis también? Sí, un poquito. ¿Qué análisis pides y qué haces cuando ya están positivos? Hay varios estudios, o se puede hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Yo no suelo hacerla, a menos ahí ya solamente cuando hay un médico junto conmigo en el equipo ya los manda. Yo prefiero medirlo solo con la insulina porque a mucha gente no le gusta tomarse esta solución, que no es algo feo, no sabe fea, pero no les gusta tomarse esta solución que se hace en ese estudio. Entonces yo lo que suelo pedirles es la insulina basal, la glucosa y a veces yo hago el cálculo, que hay formas de hacer un cálculo que se llama HOMA, que ese es como uno de los estudios que más nos ayudan a revisar y que aparte el precio es mucho más bajo que una curva, o que hay otro estudio que se llama Quantos, es muy bueno, pero también es mucho más elevado el precio. Entonces suelo pedir ese, o a veces ya en el laboratorio ustedes pueden ir a pedir un estudio que se llama HOMA, que es HOMA. Bueno, es HOMA-IR, pero lo pueden pedir como HOMA y saben cuál es. Y con ese revisamos. Entonces, tiene un parámetro en el que lo ideal es que salgas abajo de 3. O sea, ya arriba de 3 es resistencia a la insulina, que también, si ustedes lo ven, no vayan como pensando, ya tengo resistencia a la insulina, yo solito empiezo el tratamiento, porque ahí entramos como nutriólogos o nutriólogas. Y justo es hacer un cambio que van a decir, siempre nos dicen lo mismo, pero es un cambio en tu estilo de vida y tu alimentación. Y no necesariamente tiene que ser algo restrictivo, que eso es bien importante. No sé si has visto como hay muchísima publicidad de quita todos los carbohidratos y quita, así como muy... miedos, sí. tendencias muy extremas, ¿no? Sí. Que tienen un objetivo, y lo hemos platicado en varios programas, tienen un objetivo
por qué surgen, ¿no? Claro. Y hay ciertas situaciones que requieren algunos tratamientos un poquito más agresivos. Sin embargo, no es el tratamiento general para cualquier padecimiento y no que tengas diabetes ya es olvida los carbohidratos para siempre o ya que tienes resistencia a la insulina, olvida. Al contrario, ¿no? Yo tengo a mis pacientes con diabetes que se comen su rebanada de pastel, lo cuantifican, ven su insulina y pues les va increíble y entonces no hay ningún problema, ¿no? Sí. Habrá de todo y el chiste es conocerte y que sí te interese tu salud, es decir, que sí te interese lo que estás viendo en los estudios, lo que te están diciendo el médico y el nutriólogo, y no te preocupes, pero sí te ocupes, y entonces ya haciendo estos cambios que va a decir Paola, la verdad es que sí pues, se puede vivir una calidad de vida como normal, claro, aunque tengas diabetes. Y bien importante, la resistencia a la insulina no es, ahorita les voy a decir los cambios, lo prometo, pero la resistencia a la insulina no es prediabetes. O sea, resistencia a la insulina estamos todavía un paso mucho antes de tener diabetes, entonces, o incluso de la prediabetes. Es como resistencia a la insulina, prediabetes y luego puede desarrollarse diabetes, ¿no? Entonces, es bien importante no tomar esto como algo, o sea, a ver, no es alarmarnos y asustarnos, porque el estrés también influye aquí en que no podamos mejorar, pero sí es importantísimo atenderlo, porque entonces podemos prevenir que se desarrolle diabetes, que la diabetes ya no es reversible. Entonces, se puede controlar, se puede tratar y podemos vivir perfectamente bien, pero la resistencia a la insulina sí se puede revertir, ¿no? Entonces, sí es bien importante tratarlo. Y son varias cosas de alimentación que creo que antes de hablar de alimentación, hablando de estilo de vida, no, acuérdense que no solo es agrego verduras, ¿no? O sea, es dormir bien, que eso es importantísimo, o sea, que nuestro sueño sea de calidad. ¿Cuántas horas te recomiendo? Entre 7 y 8 horas yo creo que está bastante bien, pero ay, no sé si has visto en Ciudad de México, la vida es caótica y dormimos 5 horas y no, pero yo con eso estoy súper bien. Ay, duerman más. Entonces, o duérmanse un poquito más temprano, porque también se ha visto que si te duermes muy tarde no aguanta, o sea, no entra el cuerpo en ese sueño reparador que necesita. Entonces puedes pensar que dormiste, pero no te estás recuperando realmente. Así es que un chirris antes, entre 9:30 y 11, porque pues tampoco les voy a decir a las 8, pero sí no a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Sí, y también que hay hormonas que sí se secretan y funcionan en la noche. Entonces, si no estamos teniendo este sueño reparador, pues no va a funcionar esa parte hormonal. Entonces, sueño bien importante. El ejercicio y actividad física, o sea, no solo actividad física es este movimiento de, pues subo las escaleras en vez del elevador, dejo el carro más lejos o me voy en transporte o camino, o sea, todo esto sí es más movimiento. Luego me dicen, pero es que me voy caminando al trabajo. Sí, eso sí es actividad física, pero aparte necesitamos ejercicio, ¿no? O sea, algo en forma que puede ser, no es nada más hacer pesas en un gimnasio, puede ser bailar, patinar, hay box, hay gente que le gusta hacerlo en casa, que ahorita cosas buenas de la pandemia es que ya tenemos 80,000 opciones gratis, sobre todo. Entonces puede ser en casa, puede ser salir a hacer algún ejercicio, pero que sea en un tiempo planeado, ¿no? O sea, donde sí exista pues un esfuerzo muscular, que tu frecuencia cardíaca se eleve. Y el estrés, bueno, alimentación, que ahorita lo tocamos específicamente, y el estrés se me hace también clave. Yo creo que para mejorar. Viendo mis pacientes, o sea, la mayoría es por estrés. Es por estrés, porque ya hacen las cosas bien, ya tienen un estilo de vida no tan de resistencia a la insulina, y hay algo ahí que no nos deja, y me parece que estamos muy estresados. El cuerpo no identifica de qué viene ese miedo, ese estrés, esa ansiedad, no sabe. Y está todo el tiempo así, y te eleva hormonas y te da resistencia a la insulina. Y que, a ver, también aquí, no sé si tú lo notaste en ti, yo lo vi en mí, a partir de la pandemia fue una cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, que nos acostumbramos a vivir con estrés. Entonces, digo, lo ideal sería ir a terapia, obviamente. Si tienen la posibilidad de ir a terapia y manejo de estrés, sería fabuloso. Y si no, tenemos también muchas herramientas, ya hay muchos podcasts, hay el radio, o sea, hay muchas cosas donde podemos revisarlo. Y también tener actividades que nos relajen. O sea, eso es bien importante, no tratar de, dentro de lo posible, de que no sea solo trabajar, ¿no? O sea, tener actividades que nos relajen. Entonces, todos estos factores, cuando nosotros los vamos trabajando, vamos a poder tener un mejor control de esta resistencia a la insulina.
Bueno, Que vi que hay preguntitas, no sé si quieras hay leerlas, preguntitas, o pero digo son un poquito más avanzadas, o sea, en Ok, la parte ok. de alimentación, si quieres, platicamos un alimentación. poco de la dieta, Ok. qué hacer en cuanto a alimentación para esta resistencia a la insulina, y ya te hago las preguntas que creo que vienen muy bien Perfecto. para irnos a diabetes. Ok. Justo lo que buscamos es hacer una combinación de alimentos, que yo eso siempre les recomiendo, tener algo completo. Y me gusta mucho pensar, para que ustedes vean un poco en un ejemplo un poco más, no visual, porque no se los puedo enseñar a todo el mundo y no lo traigo aquí, pero justo imagínense un plato, o sea, un plato tal cual donde nos servimos comida. Lo ideal es que la mitad de este plato tenga verduras, o sea, tratar de que la mayoría de nuestras preparaciones, de nuestros platillos tengan verduras. Aproximadamente, digo, no se tienen que servir un pedazo mini de pollo, pero un cuarto del plato aproximadamente una fuente de proteína, que pueden ser leguminosas, donde entran los frijoles, las lentejas, garbanzos, o también podemos agregar alimentos de origen animal, ¿no? Pollo, huevo, pescado, carne, queso, y otro cuarto del plato, por así decirlo, una fuente de cereales, que aquí nos ayuda muchísimo que los cereales que ustedes consumen sean integrales. Tortilla de maíz en vez de harina, arroz integral, pasta integral. En México tenemos una cantidad inmensa de cereales, pueden ser papas, dejen la cáscara para que tengan fibra, elote, se me van los camote, avena, ándale, amarantos, hay muchísimos. Trigo. También todo lo que venga de trigo, maíz. Entonces, más o menos así estamos incorporando nuestro plato. Y una fuente de grasa, que puede ser aguacate, aceite. Y entonces, cuando nosotros complementamos así, estamos añadiendo fibra de las verduras, estamos agregando una fuente de grasa y una fuente de proteína, que estas tres cosas nos van a funcionar muchísimo cuando nosotros consumimos carbohidratos, que aquí es, por eso les digo, no es quitar carbohidratos de nunca los comas, porque los carbohidratos son un nutrimento, que un nutrimento es algo que está dentro de los alimentos, que nos va a elevar glucosa un poquito más rápido que otros alimentos en sí, ¿no? Los que tienen carbohidratos. Entonces, fue esta lógica de decir, bueno, pues entonces si yo bajo carbohidratos, ya no se eleva mi glucosa, ya no produzco más insulina y pues ya me curé, ¿no? Entonces, no tal cual, o sea, podemos agregarlos, pero sí con estos otros alimentos, para poder tener un mejor balance, y que entonces sí pueda existir revertir la resistencia a la insulina. Hay un ejemplo que me gusta mucho de cómo se complementan estos alimentos, porque a lo mejor me van a decir, bueno, pues está muy fácil, nada más lo secciono y ya. Por ejemplo, para que vean algo más real de la comida, ¿no? O sea, a lo mejor pensando en unas tostadas de tinga de pollo, tenemos los cereales, que serían nuestras tostadas, ahí preferimos que sean pues de maíz, bueno, estos son de maíz, pero de maíz, y que sean horneadas, ajá. Y tendríamos como fuente de grasa a lo mejor aguacate, un poquito de aguacate rebanado, nuestra parte de alimentos de origen animal, que es otra parte del plato que les decía, sería el pollo, que ya está en nuestra tinga, y a veces le agregamos lechuga, que son las verduras, es lo que más cuesta trabajo casi siempre, ¿no? Entonces ahí le aviento 2 hojitas de lechuga. No contaría tanto, o sea, sí cuenta, pues no me gusta decir la palabra cuenta, pero no es que no nos aporte lo que nos aporta una verdura, pero sí buscamos cantidad mucho mayor, ¿no? O sea, pueden agregar nopalitos asados, una ensalada de nopales, pueden hacerse una sopa de verduras. Hay muchas preparaciones, no tiene que ser ahí algo insípido y aburrido, pero algo así sería como un platillo armado. ¿Y por qué nos ayuda esta combinación? A mí me gusta imaginarnos como si fuera este ejemplo a mí se me ocurrió, pero me encanta porque todo el mundo como que lo podemos visualizar más. Nosotros vamos a imaginar que tenemos una olla, tal cual, donde cocinamos, ¿no? Entonces, esta olla es nuestra sangre. Si yo como algo con carbohidratos, y aquí específicamente es más algo con azúcar, o sea, un refresco, un pan dulce, un dulce tal cual. Una gelatina también. Es como si yo con una licuadora con salsa aviento esta salsa, y nada va a frenar lo que se vacía de la licuadora a mi ollita, ¿no? O sea, todo va como fluyendo súper rápido. Y lo mismo pasa en sangre, se eleva, y entonces se eleva esa glucosa se va a elevar y producimos más insulina, y entonces esta sobreproducción sigue. Pero si nosotros tenemos estos alimentos, sí, los carbohidratos, pero con una fuente de grasa, proteína o fibra, es como si fuera un colador. Entonces, si tú tienes una olla y le pones un colador y luego avientas tu salsa, no va a caer tan rápido. O sea, sí, y traten de imaginárselo. Si cocinan, imagínenselo. No va a caer tan rápido esa salsa. Entonces, se frena y entonces va de a poquito llenándose nuestra ollita. Igual con la sangre. Si estamos haciendo buenas combinaciones, no se va a elevar la glucosa muchísimo y podemos tener mucho mejor control.
Es como sí, me una encanta. forma. Todo es la clave de esas combinaciones. Yo les llamo amortiguadores. Es cada vez que comas algo con carbohidratos, aunque sean sanos, que pues de preferencia es bajarle al refresco, bajarle al pan dulce, bajarle a los dulces, a los postres y eso, porque sí traes un problema de resistencia a la insulina. Tu cuerpo no puede manejar tanta azúcar. Entonces, bajarle a eso y aumentarle a estos carbohidratos saludables que decíamos, maíz, trigo, arroz integral, pasta integral, no dejarlos de comer, pero cuando los consumas, hácelo junto con un amortiguador, algo que lo atrape de cierta manera y que no haga estos picos de azúcar, que estés medio hiperactivo, inclusive los niños, ¿no? Cuando le das un refresco se vuelven locos. Entonces, si les diéramos ese refresco más otros cacahuatitos, ¿no? Que amortigüe, pues no les iría tan mal. Pero bueno, ese es el ejemplo un poquito de lo que dices que me encantó, porque sí, toda la clave es la combinación de los alimentos, no es dejar de comer, sino combinarlos. Así es que medio plato de verduras es muy importante, un cuartito de plato de proteínas, ya sea vegetales o animales, carnita, pollo, frijolitos, lentejas, y un cuartito de granos enteros, arroz integral, pasta integral, papa, camote, tortillita de maíz. El cielo es el límite. Y hacer estas combinaciones, comer lento, ¿no? Y ver la cantidad que te vas a comer para estar saciado. Que ahí también me gustaría que platiquemos un poquito ¿por qué se altera? ¿Por qué tienen esta hambre y esta ansiedad a veces cuando tienes tanta insulina, ¿no? ¿Y por qué no pueden perder peso? Mucha gente que tiene resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, pues les cuesta mucho trabajo mantener un peso saludable. ¿Qué hay de esta relación? Pues sobre todo es esta parte de que la glucosa no está llegando en el momento en el que tiene que llegar, ¿no? Entonces el cuerpo no está percibiendo que tú tienes tal cual la glucosa ya en tu cuerpo ya para funcionar, que ya sí, literalmente el cuerpo, es como poniendo este ejemplo del carro, el carro, aunque si tengas ahí la gasolina apagada, si no llega donde tiene que llegar, te va a seguir sonando que no has puesto gasolina, ¿no? Entonces igual el cuerpo, y entonces no, o sea, te manda señales al final de que tienes que comer porque el cuerpo necesita energía. También tiene mucho que ver con esto y de hecho a veces también pasa que por eso no recomiendo mucho quitar carbohidratos o tener ayunos muy prolongados porque el cuerpo al final obtiene, o sea, no lo podemos dejar sin comer. El cuerpo es súper sabio y si tú no lo das de comer, utiliza algún otro recurso dentro de tu cuerpo que por lo regular es músculo, ojalá usa grasa, pero no usa grasa. Entonces ese músculo al final lo convierte en carbohidratos. Y también puede hacer picos de glucosa y picos de insulina aunque tú no hayas comido, ¿no? Y entonces también por ahí puede venir alguna sensación de este tipo. Esa es la clave. Si ustedes sienten que comen muy poquito y que ya hacen mucho esfuerzo y sigue su azúcar alta o sigue su insulina alta y siguen teniendo esta resistencia a la insulina, puede ser que son estos ayunos largos, puede ser que están comiendo demasiado poco y el cuerpo está usando ese músculo. Se llama gluconeogénesis, para el que nos esté escuchando y que es nutriólogo y que quiere saber más de estos términos, es formar azúcar de tus músculos. Qué terror, porque empiezas a perder masa muscular, te debilitas, llegas a ser un adulto mayor pues más enfermo. Claro, ¿no? Sí, entonces sí es importante revisar pues cantidades, ¿no? De alimentos y sobre todo las combinaciones ahorita las dijimos de platos principales, pero igual, si van a hacer snacks, colaciones, combinen, ¿no? A lo mejor una fruta con unas semillas, pueden comerse también, a lo mejor si se van a comer un pan tostado, que le pongan alguna, como estas cremas que hay de cacahuate, de almendras sin azúcar de preferencia. También seguir ahí buscando hacer combinaciones para que tampoco tengan esos picos, ¿no? Importante. Buenísimo. Y busquen más ideas ahí en las redes de Paola o en las mías. La verdad es que sí damos muchos tips porque de cómo combinar. Es el tema de hoy, ¿no? Nos pregunta Julián, ¿quién es más propenso a que le dé resistencia a la insulina, los hombres o las mujeres? Mira, pues es que puede pasar en los dos, realmente. En mujeres se ha visto un poquito más por cambios hormonales, ¿no? O sea, que las mujeres somos hormonas, entonces, de hecho, ahorita se ha visto muchísimo que a partir de ciertos métodos anticonceptivos, que a ver, aquí no estoy diciendo que no se usen, pero por eso hay que asesorarnos, no es nada más utilizar un método anticonceptivo, como son hormonas, puede haber también como cierta predisposición a, entonces hay que, antes de cualquier cuestión hormonal, que igual de repente hay, no sé, a las mujeres siempre es toda esta presión de pérdida de peso, ¿no? Entonces hay 1000 suplementos, pastillas, no se tomen nada sin asesorarse, porque entonces puede haber estos cambios, pero es más por lo hormonal, o sea, en las mujeres se ve un poco más por lo hormonal, pero en hombres también, o sea, también pueden presentarse, entonces tampoco es, soy hombre, no me va a pasar nada. Estoy de acuerdísimo contigo y yo nada más complementaría en que tal vez las mujeres hemos estado tan presionadas por estar delgadas que hemos enloquecido, tal vez dietas milagro, productos milagro, ayunos largos, ¿no? Mucho estrés, mucho ejercicio, 3 horas de gym, todo eso que genera estrés
te sube hormonas, te altera todo tu ciclo y junto con anticonceptivas, las bombas, la verdad es que eso está haciendo que falle todo el sistema. pues todo el sistema de glucosa e insulina. Así es que se han hecho una historia de dietas y han estado estresadas por este tema. Tal vez por eso es que ahora tienen resistencia a la insulina. Si tomaron algún producto, pudiera ser que les lastimó la tiroides y también les provoca resistencia a la insulina. Si tienen síndrome de ovario poliquístico, también, que recuerden que es inflamación en los folículos, todo es estrés, todo es inflamación, todo viene de una alteración hormonal, pues también puede ser por ahí la resistencia a la insulina. Así es que bajarle al estrés, bajarle al enloquecimiento por estar ultra delgados a toda causa. Y pues ser muy amigos de su cuerpo, claro, ¿no? Y hace rato no lo dije, pero igual mujeres chequen su ciclo menstrual. Eso a mí, me acuerdo que una vez una ginecóloga me dijo, en vez de enojarte de tu ciclo menstrual, ámalo, porque es una ventaja contra los hombres que tenemos, es que podemos revisar si algo está mal. Si algo está mal en tu ciclo, si está alterado, si has tenido periodos, pues sin que tengas tu periodo menstrual tal cual como meses, semanas, o sangrados abundantes, cualquier cosa diferente, chéquenlo. No es normal y también puede ser algún síntoma de resistencia a la insulina. Súper buen tip. Sí. Dice Valeria, por el COVID a mucha gente le empezó a dar resistencia a la insulina. ¿Hay alguna relación? No he leído tanto al respecto, yo no sé si tú has leído un poco más, pero sí he visto esta relación y también, sí, o sea, a partir de no solo una vez, fueron varias veces que mucha gente se contagió y sí ha aumentado la resistencia a la insulina desde entonces, pero no tengo un dato así de estudio tal cual, no sé si tú has leído un poquito de... Yo he leído mucho de diabetes y sí está bastante asociado y creo que es lo mismo de los sustos, ¿no? Que dicen que el susto provoca diabetes. Creo que ya traías la enfermedad, ya traías azúcar alta, pero bueno, ese susto te hizo que te sintieras mal, tal vez que fueras al doctor o igual COVID, ¿no? Tuviste una situación que te fuiste a checar y entonces te detectaron que tienes la resistencia a la insulina. Pudiera ir por ahí y pudiera ser que el estrés, la ansiedad que generó la pandemia también. Entonces pueden ser muchas cosas. El sedentarismo que pasamos en el COVID también, ¿no? El sedentarismo provoca resistencia a la insulina, así es que sí creo que el COVID tiene mucha relación por muchas causas. Puede ser el virus, puede ser el sedentarismo que causó, puede ser la angustia, cambios de alimentación los también. cambios de alimentación, los cambios hormonales, todo un poco. No sé si ya fue, pero es todo un tema del COVID. Así es que la clave es manejar el estrés, manejar esa ansiedad, hablarla, como decías, terapia. Ya la salud mental no puede ser un tabú. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar hablar con alguien. A veces solo decirlo en fuerte ya baja los niveles de cortisol, ya te relaja bastante. Así es que hablar con alguien, hablar con tu nutriólogo, con tu psicólogo, va a ser la clave en que puedas manejar estas emociones que a veces dices, ay, yo puedo todo está bien, todo está bien. No podemos solos y hay que pedir ayuda para que esto no explote como resistencia a la insulina, obviamente. O como otra cosa también. Exacto. Dice Gil, si comes demasiado o eres muy antojadizo, ¿haces trabajar más a tu hígado y puedes provocarte la resistencia a la insulina? A ver, que aquí no es como comer, ¿qué decía? ¿Comer mucho? Antojadizo. Comes mucho y eres muy antojadizo. Ok. Ay, bueno, aquí es difícil decir comer mucho, porque no hay una cantidad donde podemos ir mucho o poco. Lo que sí es que, sí, no tanto por el hígado, o sea, bueno, sí el hígado es parte del metabolismo, pero aquí lo que más influye es el páncreas, que hace rato no lo dije, pero el páncreas es el órgano que produce insulina, y el páncreas lo tenemos justo donde está el estómago, abajo del pecho, pero en la parte de atrás, ¿no? Entonces ahí está, nada más para que sepan dónde está, y sí puede estar teniendo repercusiones, ¿no? Porque entonces, si yo, lo que les dije hace rato, como un refresco, me tomo un refresco, mi glucosa se va a elevar muchísimo, y entonces el páncreas tiene que producir más insulina. Sí, estar consumiendo alimentos a lo mejor con mucho azúcar podría estarnos produciendo, más bien crear una sobreproducción de insulina, pero no es lo único, o sea, es que son muchos factores, ¿no? O sea, la parte genética, la parte, como decías, ¿no? De qué tanto ejercicio hago, o sea, no solo es el que como, y no solo el alimento, cómo lo estoy combinando. Es que decir que solo es por un alimento se me haría muy grave, no va tanto así, pero sí influye. Sí, yo creo que es hablar de moderación, porque sí cualquier exceso, si comes demasiado, si sientes que estás comiendo mucho, pues sí estás demandando a tu cuerpo más de lo normal. Entonces yo les diría que esa es la recomendación de por qué a los niños hay que alejarlos de estos productos lo más posible, porque sí el páncreas tiene un tiempo de vida.
A todos nos va a dar diabetes en algún momento. Es normal que un adulto mayor de repente empiece con problemas para manejar el azúcar porque su páncreas pues ya le duró toda la vida y entonces tiene que llegar ese momento en que se empiezan a agotar nuestros órganos y trabajan un poquito más lento. Lo ideal es que nos llegue de adulto mayor y entonces que ahí empecemos a hacer, ¿no? Como que a bajarle a las cantidades y todo, pero en general tenemos que ser moderados siempre, desde niños lo más alejados de azúcares simples y de azúcares añadidos y de estas grasas para que pues no estén con estos picos, ¿no? Mucho refresco, y pues sí, cuando tienes 30 años ya te agotaste tu páncreas, sí es una realidad. Sí, y sin satanizar, o sea, tampoco es jamás refresco, claro. No, pero también, o sea, si no lo restringes no se te va a antojar de manera intensa, y también aquí otro tema igual, estrés, tiene que ver con que seas más antojadizo, entonces por eso hablábamos de esa importancia del estrés, del manejo del estrés. Hay muchísimas preguntas, estoy muy emocionada, así es que me voy con todas. Tú dime. Sí, gracias por escribirnos también en redes. Talía dice, ¿es verdad que no es bueno darle agua de frutas a una persona con diabetes, como papaya, melón, piña, porque eso sube el azúcar? Yo sí, o sea, a ver, aquí igual no quitar es bueno, es malo, traten de no verlo tanto así, sino qué tanto, yo prefiero decir como qué tanto me va a convenir, ¿no? Entonces, lo ideal sería no comer con agua de frutas todos los días, porque la fruta no es que sea mala, no es que o sea, sube un poquito más la glucosa a lo mejor que otro alimento como la proteína, la grasa, pero como la licuamos ya estamos perdiendo toda la fibra, que la fibra pues es como este amortiguador, ¿no? Que decías tú, entonces sí nos va a elevar glucosa probablemente más rápido y también suele la mayoría de las personas endulzarla, entonces ya es azúcar, tal cual azúcar de mesa más la fruta sí podría influir muchísimo en glucosa. Si les gusta muchísimo y apenas estamos como, ay, híjole, es que me acaban de diagnosticar diabetes, sé que la tengo que dejar, yo les recomendaría algo como que podría ayudarlo es tomarla de preferencia al final de las comidas, o sea, no al principio para que no sea lo primero que se absorba. Y agregarle chía, que eso no es porque bajen de peso con la chía, sino que como la chía es una fuente de grasa, puede funcionar un poquito más como amortiguador y poco a poco tratar de ir cambiando por agua natural, ¿no? De preferencia, si se puede hacer eso, sería mucho mejor para la glucosa viviendo con diabetes. De acuerdo contigo, y la chía es maravillosa, maravillosas grasas saludables, fibra, sí. Así que agréguenle a su agüita de limón, aunque no tenga azúcar, pero sí agréguenle todo porque les va a ayudar a bajar el azúcar en sangre 100%. Dice, si tengo resistencia, Humberto, tengo resistencia a la insulina, ¿qué tan bueno es que use suplementos en el gimnasio como óxido nítrico, queratina y proteína? Me la recomiendan mis cuates. Y nos pide consulta con nosotros, con muchísimo gusto, Humberto, ahorita te damos nuestras redes. Ay, es que estos suplementos, no hay mucha evidencia en suplementos deportivos. Yo no me dedico a deporte, no sé si tú veas deporte, ahorita les si quieres tú un poquito más, porque yo no veo deporte, pero sí les diría que tengan cuidado de dónde están obteniendo estos suplementos. Si quieres tú habla un poquito más de la evidencia porque tú eres la experta en deporte. Sí, no tiene mucho que ver estos suplementos con la resistencia a la insulina. Es decir, lo importante es que estás haciendo ejercicio porque sí te va a ayudar a controlar la resistencia a la insulina. Y dependiendo de la cantidad de ejercicio que estás realizando, es el suplemento que te va a dar el nutriólogo del deporte. Así es que acércate con nosotros, con mucho gusto, o con otro nutriólogo del deporte, para que veas si es necesario que te tomes proteína. Si quieres aumentar masa muscular y con la dieta no estás logrando tener la proteína que necesitas, no vas a aumentar músculo. Entonces claro, sí será bueno que tal vez después del ejercicio te tomes una proteína en polvo, la creatina antes del ejercicio y después, dependiendo de cuál sea la etapa, pero no es que esos suplementos te provoquen la resistencia, para nada, nada más tendrían que ser uno de calidad, que te los dé un nutriólogo. No te compres en estas tiendas que parecen muy buenas, no lo son, así es que no compres ahí estos suplementos, pero sí que estén incorporados dentro de un plan, ¿no? Que cuantifique proteínas y vean si es necesario que te metas más cosas. Y hay algunos, por ejemplo, la arginina, que es este óxido nítrico que dices, te va a ayudar a que llegue más rápido la sangre. Entonces no sirve para todos los deportes. Y creo que vi que decía queratina, que yo creo que era creatina más bien, sí, que podría ser, sí, o tiene evidencia, pero sí, o sea, asesorarnos con los suplementos, porque... Sí, pueden de hecho ser peores. Yo digo que si no son de calidad y no son dosificados por un nutriólogo, mejor no los tomes. Claro. Pero sí, son dentro de un plan muy específico, hasta te pueden ayudar. De hecho, hay evidencia de CLA y de muchos suplementos que ayudan en resistencia a la insulina y en dislipidemias. Así es que con mucho gusto te asesoro. Sí. Y dice Anónimo, me acaban de detectar la resistencia a la insulina y sigo tomando cualquier anticonceptivo. ¿Dónde las busco para
hacerme un chequeo y no me afecte hormonalmente. Ok, aquí digo, la parte de anticonceptivos, yo creo que, bueno, no creo, más bien, no nos toca a nosotras, sí hay que revisarlo con tu ginecólogo, y ya ella o él valorarán si se quedan o no los anticonceptivos, ¿no? Pero sí podríamos trabajar en alimentación para poder mejorar esa resistencia. Y también confíen en su gine, ¿no? Si les está diciendo, les mando un tratamiento. Ahorita yo dije los anticonceptivos porque se ha visto que hay cambios hormonales, pero si se los están mandando, pues muchas veces tiene un porqué, ¿no? Entonces tampoco es... 100%. Lo que sí es no tener prisa, es decir, tener mucha paciencia en estos tratamientos hormonales porque tardan un chirris en ajustar. Así es que si cambian de anticonceptivo, pues darle chance a que tengan el efecto que tu ginecólogo busca y que a la par sigas con tu estilo de vida saludable que te da el nutriólogo para que puedas corregir estos asuntos. Dice, híjole, hay muchas preguntas, a ver si nos da tiempo. ¿Qué síntomas nos indican que estamos teniendo resistencia? Ya los dijimos. Yo dormía de 3 a 4 horas diarias y nunca me sentía mal, pero definitivamente la calidad del sueño cambió. Desde que me duermo máximo a las 11 p.m., una gran diferencia. Súper, claro. Adriana, de veras te felicito porque es la clave. Yo siempre he dicho que empezar a dormir bien es la clave que te cambie todo el ciclo. Sí. Entonces, ¿no sirve el ayuno intermitente? Ay, es que yo no estoy muy a favor del ayuno intermitente. Entonces, sí hay algunos estudios que hablan de cómo mejora esta parte, que no sé si tú eres pro ayuno, que está bien, digo, no estoy diciendo aquí como no, porque igual y tú nos puedes platicar de los beneficios. Entonces, lo que yo no apoyo mucho del ayuno es que pues se está haciendo desayuno prolongado, que es lo que decíamos hace rato que no se recomienda mucho, y sobre todo porque, a ver, aquí si tu alimentación es así, porque hay personas que me dicen, no me da hambre, me dan comida y casi quiero vomitar, o por mi trabajo, lo que sea, y me siento bien empezando mis comidas a las 12 del día, o ya dejando de cenar a las 5, adelante, y es un ayuno intermitente que no hicimos a propósito tal vez, pero ya forzarte a decir, no puedes comer y espérate hasta tal hora, y he visto mucha gente contando, ¿no? Que traen aquí el reloj como, ay, ya es la hora, no es la hora, y sufrir, ahí yo no lo vería tan conveniente, no es una estrategia que yo considere necesaria, digo, no sé si tú lo ves diferente. Estoy de acuerdo, yo no recomiendo los ayunos tampoco, pero sí tienen cierto beneficio en algunas situaciones, habría que ver cada caso. Yo no recomiendo los ayunos intermitentes del desayuno, el desayuno es la comida más importante del día y me ha tocado que baja la ansiedad cuando se quitan la cena. Tampoco lo recomendaría diario, siempre pienso que el cuerpo cuando se acostumbra a algo, pues así lo tienes que hacer, así es que si se van a hacer un ayuno intermitente de saltarse la cena, pues lo van a tener que hacer toda la vida. Así es que ayunen un día, 2 no, el tercero sí, y siempre con ayuda de un profesional para hacerlo bien, porque hay ciertas maneras de romper los ayunos, así es que ni estoy a favor ni en contra, es muy personalizado, a la mayoría no se los recomiendo, yo prefiero que hagan sus 3 a 5 comidas al día con amortiguadores para que tengan como muy estable y no se coman su músculo, acompañen también de ejercicio, sueño y eso, pero hay en situaciones que les cambia la vida, así es que el ayuno intermitente hay situaciones que de veras es una maravilla y sí les regula todo, así es que sí sería muy, muy individualizado. Yadira, muchas gracias, dice, excelente mancuerna, resuelven muchas dudas, explican muy bien, deberían de hacerlo más seguido. Muchas gracias, de veras, Yadira, estamos muy contentas de estar aquí. Radio 13 también, gracias, nos agradece y a ustedes por escucharnos. Y el agua de limón no se licúa, ¿esa sí se recomienda con stevia o tampoco se recomienda? Gran pregunta. Podría ser una mejor opción. Ay, con los edulcorantes también, es que no sé si has visto, tú sí, seguro, pero no sé si alguien lo has escuchado. Creo que es más chiste de nutriólogos, ¿no? Pero depende, que todo decimos depende, pero es que sí, depende de muchas cosas. Para mí los edulcorantes, o sea, todos estos artificiales que no son calóricos, stevia, ahorita salió el monk fruit o fruto del monje, o sea, Splenda. Sí hay estudios ya de que están afectando microbiota intestinal y que microbiota intestinal, que son estas bacterias buenas que queremos en el intestino y que incluso influyen en cuestiones hormonales también, sí se afectan con estos endulzantes, ¿no? Entonces, yo les diría, intenten no usarlos tampoco así como sin medida, ¿no? De, bueno, pues no me va a elevar la glucosa, hay muchísimo, sino poco a poco ir... Yo recomiendo, acostúmbrense a un sabor natural del alimento si se puede. El agua, nunca he probado el agua de limón sin azúcar ni sin nada, entonces no sé si sepa bien, a lo mejor si de vez en cuando la toman, pues le ponemos un poquito, o incluso a veces hasta chances si tenemos muy buen control, a veces también prefiero un poquito de azúcar en vez de solo edulcorantes, o sea, es una recomendación bien difícil. Si pueden acostumbrarse, por ejemplo, un agua, yo preferiría a lo mejor un agua de mango licuada,
que el mango es dulce, a un agua de limón probablemente con edulcorante, ¿no? Entonces... Habría que ver, como tú dices, sí. cada persona, en general los edulcorantes, y yo creo que es la clave de todo, sí lastiman un chirris, como el azúcar, ¿eh? El azúcar También y el es edulcorante no calórico lastiman tus bacterias intestinales, y el que tengas desequilibrada tu microbiota te da resistencia a la insulina. Entonces, primero habría que, yo lo que siempre recomiendo y en todos los tratamientos, reparar la microbiota, es decir, darte probióticos, darte una alimentación que te nutra con fibra, etcétera, etcétera, y después corregir la resistencia, porque en cuanto la microbiota esté bien, vamos a cubrir. Entonces, sí, al inicio restringir los edulcorantes. A veces es difícil y tienes que ir poco a poco, porque alguien que está acostumbrado a muy dulce, bueno, ahí le tienes que ir disminuyendo. Y bueno, si no tienes diabetes ni resistencia a la insulina, usar miel para endulzar, porque la miel es un prebiótico natural, te va a nutrir tu microbiota. Pero bueno, eso sí, sería un caso muy individualizado para ver realmente qué yo diría como no se vayan como ninguno, ¿no? O sea, ni exceso de azúcar, ni exceso de edulcorante. Y a veces pasa que ya lo tienen ahí, si se acostumbran al sabor sin endulzar nada, pasa que no usas ninguno de los dos. Y ahí está en la alacena y no se usa. Entonces, si se puede llegar a eso, mejor. Esa es la clave. Vayan llegando poco a poco a irse desenganchando de los endulzantes, ya sean calóricos o no calóricos. Pues va a ser totalmente muchísimo mejor. Y consuman un poquito de todo cuando sea necesario. Cuando a mí el café negro no, pero pues sí, un poquito de endulzante. Así es que, pues todo con moderación es bueno. Así es que yo creo que nos quedamos con esta conclusión. No es una sentencia de muerte. Sí se puede revertir, sí se puede mejorar, no tenemos por qué llegar a diabetes, y si ya tenemos diabetes tampoco es el fin del mundo, pero sí acérquense con profesionales especialistas como educadores en diabetes como Paula, porque nos van a ayudar muchísimo. Así es que yo les agradezco a todos los que nos han hecho muchas preguntas, que nos escuchan todos los viernes, y muchísimas gracias a ti, Paula. A ti, gracias. Gracias por estar aquí. Cuéntanos tus redes para que te contacten. Estoy en Instagram, TikTok, ya y otra vez voy retomando, como NutriPaoMex, es NutriPao, MEX, y es Pao de Paula, no Pau porque lo es con U, es con O. Y también, no sé si puedo dar teléfono del consultorio, igual si alguien quiere información, es marcando al 55-5606-5558, y ahí con mucho gusto también puedo darles información de consulta. Igual si quieren, a veces me hablan, oye, es que te escuché y quiero recomendación de algún doctor tal, también me pueden escribir para eso. Excelente, muchas gracias. Y bueno, nos preguntan en Instagram qué opinan de la dieta keto. Prometo dar información, en especial yo soy especialista en dieta cetogénica, así es que sí la recomiendo para resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemias, hígado graso, ayuda bastante, pero hacerla con un nutriólogo especialista. No lo hagan solos, no dejen de comer carbohidratos, porque pueden venir estos problemas que decíamos a nivel muscular, así es que sí se puede, pero con mucha suplementación y mucho apoyo y muchos análisis de sangre, así es que ya luego platicaremos de esto. Prometo hacer un programa de eso. Y gracias Radio 13 Digital, gracias a todo el equipo por ayudarnos a estar en sus casas todos los viernes de 12 a 1 aquí en Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman y nos vemos el siguiente viernes. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.